Esta noche yo traigo un tema titulado Pedidos lindos de Dios. ¿Cuántos creen que Dios cuando pide algo lo pide para nuestra bendición? Gloria a Dios, ¿no es verdad? Dios, cuando vamos a la Biblia, Él desafía nuestra mente, nuestra capacidad. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios y ve las cosas hermosas que Dios pide a sus hijos, son incomprensibles. ¿Cómo Dios puede pedir cosas y que aparentemente no podemos alcanzar? Por eso yo esta noche vengo a traerles, a abrirles la palabra de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 6 y versículos del 6 al 8. Miqueas 6, del 6 al 8. Dice la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Miqueas capítulo 6, verso 8. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de nosotros? Tres cosas. ¿No es verdad, iglesia? ¿Qué pide? Solamente hacer ¿qué? Justicia. Amar misericordia y humillarnos ante Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para orar esta noche. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por todas tus bendiciones. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, confiando en los méritos de Cristo, confiando en tu poder y en tu gracia, confiando en el llamado que tú nos haces, Señor, a servirte de todo corazón, a responder a tu llamado, alabando y glorificando tu nombre y preparándonos con tu poder y gracia para el encuentro contigo. Bendícenos con una doble porción de tu Espíritu en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando abrimos la Biblia y vamos al libro de Miqueas, y vemos este pasaje que muchas veces hemos escuchado sermones o estudios de él, Miqueas 6:8 es muy recurrente en la adoración. La iglesia adventista es una iglesia de adoración abierta. ¿Cuántos creen eso? No es una iglesia dogmática. ¿Saben lo que es el dogmatismo? Les voy a explicar rápidamente lo que es el dogmatismo. El dogmatismo es una creencia cristiana que se convirtió en un modelo de investigación bíblica allá por la Edad Media. ¿En qué tiempo, iglesia? En la Edad Media. Cuando la iglesia católica, apostólica y romana gobernaba el mundo. Mira qué interesante, ¿no es verdad? Surge el concepto de dogmatismo. Dogmatismo no es más, es una palabra latina que significa cerrado. ¿Qué significa? Cerrado. O sea, una enseñanza dogmática es aquella que la iglesia establece como principio, como un mandato, y no permite que se investigue. Oigan eso. O sea, por aproximadamente unos 1000 años, este concepto de dogmatismo fue el principio reinante en la iglesia cristiana. El dogmatismo no es más que como mecanismo de instrucción bíblica, hace que la persona acepte lo que la iglesia dice al pie de la letra y el adorador tiene que ¿qué? Callar. Los cristianos, gracias a Dios, en la edad, terminando la Edad Media, surge la Reforma Protestante como una reacción al dogmatismo. Se redescubre
la palabra de Dios con los textos originales hebreo y griego, y esto hace que se empiece a investigar la palabra de Dios, se redescubre el método historicista de estudio bíblico, el que usaron Esdras y Nehemías, usó Jesús con los apóstoles. O sea que el método historicista es un método de estudio bíblico que permite, ¿qué cosa? Investigar la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de dogmatismo y hablamos del método historicista, se anteponen uno del otro. Uno está en un extremo y el otro está ¿dónde? En el otro extremo. Nosotros los adventistas, como iglesia, hacia el siglo XIX que surge la iglesia adventista, tomamos el método historicista como el método de investigación bíblica. Un día, un sábado, le voy a explicar un poquito más acerca de qué cosa es el método historicista. Ahora, nos permite el método historicista tener un tipo de adoración ¿cómo? Abierta. Todo el que viene a la iglesia viene a adorar a Dios, abriendo el corazón y la mente para recibir el poder del Espíritu. Pero todos tenemos la capacidad para estudiar la palabra de Dios, para investigar la palabra de Dios, para profundizar en ella. Como iglesia, los adventistas tenemos la capacidad de todos poder sugerir, tener una opinión, hablar, participar en un estudio bíblico. Por eso los sábados en la mañana nosotros, iglesia, estudiamos acá. ¿Quiénes? Toda la iglesia. ¿No se dan cuenta que venimos aquí, hay un panel aquí delante? Que ninguno somos eruditos de la palabra de Dios, entre comillas, pero todos los estudiamos y todos ¿qué? Aportamos y tenemos la libertad ¿para qué? Para expresarnos, dar nuestras ideas, nuestras opiniones y todos juntos llegar ¿a qué? Dirigida por el Espíritu a conclusiones certeras acerca de la verdad de Dios. Ahora, ¿por qué yo le enseño esta noche esto? Es sumamente importante. Cuando Dios le habla a Miqueas, yo quiero ir con ustedes al libro de Miqueas capítulo 6. Miqueas fue un profeta que él predicó en un tiempo de apostasía abierta del pueblo de Israel. Dice Miqueas capítulo 1, rápido yo se lo voy a leer. Miqueas 1, verso 1 dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en día de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. O sea, ¿en qué tiempo Miqueas ministró al pueblo de Dios? En tiempos de Jotán, del famoso Acaz con Jezabel, ¿se recuerdan? Jezabel, aquella reina mala que persiguió a los profetas de Jehová y los mató. Y el tiempo de Ezequías. Entonces, ese tiempo fue un tiempo de mucha apostasía dentro del pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios estaba ¿cómo? Dándole la espalda a Dios. De forma general lo estoy tocando. En el tiempo de Acaz, ¿se recuerdan? Estaba el profeta, el famoso profeta, ¿quién? Elías, ¿no verdad? Que en un momento determinado, no lo voy a buscar en la Biblia por honor al tiempo, ¿no verdad? Pero Elías se arrodilló delante de Dios y dijo a Dios que había quedado solo. Pero Dios le dijo que había quedado ¿cuántas rodillas? Qué lindo, ¿no verdad? Pero Elías creía que estaba ¿cómo? Solo. Por la apostasía que había en el pueblo de Dios. Y entre esas rodillas que no se habían temblado ante la persecución, había un profeta, otro profeta más. ¿Quién era? Miqueas. Y esta noche vamos a estudiar algo del libro de Miqueas, pero yo quiero ir con ustedes al capítulo 6, que es el que vamos a estudiar un poquito esta noche. Miqueas, en ese tiempo de apostasía, Dios usa a Miqueas para traerle un mensaje de salvación y gracia al pueblo de Israel. Dice el capítulo 6, verso 3 en adelante: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto,
y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, ¿y a quién es más, iglesia? A Aarón y a María. Pueblo mío, dice el verso 5, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. O sea, vamos a enfocarnos en unos minutos en estos dos textos bíblicos, estos dos versículos. El primero, verso 4, Dios le hace un recordatorio al pueblo de Israel de que Él, ¿qué? Los había sacado ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. ¿Quién fue que los sacó de la esclavitud de Egipto? Dios, dice la Biblia, con brazo extendido, ¿qué? Y fuerte. Pero en realidad no solamente los libertó de la esclavitud. Dice la Biblia aquí que Él los redimió. ¿Qué hizo Dios? Los salvó. Y esta liberación de Dios que hizo al pueblo de Israel es una ilustración, un símbolo de la salvación en Cristo Jesús, de la redención del pecado. Entonces Dios le recuerda al pueblo de Israel, lo primero que le recuerda en este pasaje, en este texto bíblico, que Él fue que los redimió de Egipto, les dio la salvación, les regaló la salvación por gracia, porque estaban ¿cómo? Esclavizados. Y Miqueas le hace recordar al pueblo de Israel de su tiempo lo que Dios hizo con su pueblo ¿cuándo? Cuando lo sacó en el tiempo del Éxodo. Eso es lo primero que le hace recordar. A un pueblo que los había abandonado, estaba dándole la espalda a Dios, estaba en apostasía. Dios le recuerda la obra de salvación que Él quiere hacer por ellos. Y gloria a Dios por eso. Porque cada vez que el pueblo de Dios está en apostasía, Dios quiere hacer una obra linda con el pueblo. Por eso el título del sermón de esta noche es Pedidos lindos de Dios. ¿Cuántos desean esta noche que Dios haga algo lindo en su corazón? Porque en realidad esas mismas palabras son para nosotros esta noche. Para cualquiera de nuestras apostasías o de nuestra rebelión. Dios constantemente nos quiere salvar, nos quiere redimir. Y ese es el mensaje para la gente, para el mundo que anda perdido. Así que esta noche nosotros podemos llevarle este evangelio a otros, aquellos que están conectados por las redes sociales, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y que necesitan la salvación. Entonces, en segundo lugar, Dios le recuerda al pueblo de Israel a través de Miqueas un pasaje que ocurrió también ¿dónde? En el Éxodo, casi al entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue? Cuando Balac, rey de Moab, llamó a Balaam, aquel profeta, ¿para qué? Para que maldijera ¿a quién? Al pueblo. O sea, este rey Balac, él ya había visto lo que Dios estaba haciendo, fíjense, lo que Dios estaba haciendo ¿con quién? Con los paganos por medio del pueblo de Israel. Dios estaba conquistando la tierra, estaba usando al pueblo de Israel para darle un juicio al amorreo. Y cuando él vio esto, él dijo, algo tengo que hacer para parar a esta gente. No tengo un ejército físico. Y apeló al mundo de las tinieblas. Miren qué interesante. Apeló al mundo de las tinieblas. Entonces llamó a quién? A Balaam. Y le ofreció ¿qué? Dinero. Para que maldijera ¿a quién? Al pueblo de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Balaam? No vamos a ir allá, podemos otro día buscarlo. Usted en casa como tarea lo puede. Balaam, aunque fue por el dinero, le dijo, yo voy a ir, pero voy a decir lo que Jehová ¿qué? Ponga en mi boca. Y cuando Balaam fue a maldecir al pueblo, lo que salió de sus labios, ¿qué cosa fue? Bendición. Incluso Balac lo paró y le dijo, oye, pero si yo te traigo aquí, ¿para qué? Para que tú lo maldigas y tú lo estás. ¿Y qué le dijo Balaam?
Yo te dije a ti que yo no iba a hablar por mi propia cuenta, que era Jehová el que va a hablar por mi boca. Y cuando volvió a hablar, ¿volvió qué? A bendecir al pueblo. Qué lindo, ¿no, verdad? Entonces, aquí hay dos elementos sumamente importantes. Yo estoy tocando esto porque es sumamente importante para entender la otra parte que viene. Y nos quedan unos minutitos. O sea, Dios primero redimió al pueblo, lo salvó y después le dio su bendición. Qué lindo, ¿no, verdad? Ahora dice acá, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea, ¿cómo podemos presentarnos ante Dios nosotros? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿En qué condición? Nosotros llegamos a adorar a Dios con la salvación que Dios nos ofrece y su bendición. O sea, no podemos adorar a Dios con nuestros propios recursos, con nuestros propios méritos, con nuestras propias capacidades. Nosotros no podemos. Nosotros dependemos totalmente de Dios. El ser humano no puede venir delante de Dios a adorarle porque no tiene mérito ninguno. Los méritos los encontramos en Jesucristo solamente. Por eso dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y ¿qué más, iglesia? O sea, hay 3 cosas que el hombre puede hacer nada más para adorar a Dios. Y esas 3 cosas que vamos a ver ahora en estos minutos son fruto de la salvación y de las bendiciones de Dios. Nosotros no podemos producir justicia. ¿Qué cosa es justicia? Es el perdón de los pecados. Es el proceso de justificación. Es la obra de Cristo por medio del Espíritu en el corazón del ser humano. Es la obra que quiere hacer Dios en nosotros para prepararnos ¿para dónde? Para el cielo. Dios nos regala la salvación. ¿Cuántos creen que la salvación es gratuita? Y es por gracia. O sea, nosotros no podemos obrar la salvación en nosotros. No podemos obrar la salvación en otros. Dios es el que obra la salvación en cada uno de nosotros, en su pueblo. Él redimió al pueblo de Israel de Egipto, nos sacó a nosotros del mundo. Por lo tanto, el resultado es encontrar la justicia en Cristo Jesús. Nosotros no podemos producir justicia. La justicia es un regalo de Dios. El perdón de Dios para nuestros pecados es otro regalo. En segundo lugar, amar misericordia. ¿Qué cosa es misericordia, hermano? ¿Qué es misericordia? Es los regalos de Dios, las bendiciones de Dios en su expresión como extrema. O sea, cuando Dios nos bendice a nosotros, nos quiere bendecir de forma total, completa. Y lo hace porque Él nos ama a nosotros. Eso es misericordia. Lo hace porque somos pecadores y nosotros no podemos, no tenemos mérito alguno. Y entonces, como somos malos, Dios pasa por encima esa obra mala en el corazón nuestro y nos regala la salvación. Y Dios se convierte a nosotros en seres como misericordiosos. Misericordia no es más que el amor de Dios dado a personas pecadores que no tienen mérito, que no se pueden salvar. Y en tercer lugar, dice acá, humillarnos ante Dios. ¿Qué cosa es humillarse ante Dios? Convertirse en gente humilde.
Humilde viene ¿de qué? De humillarse. Humillarse, cuando nos arrodillamos en la iglesia, en símbolo ¿de qué? De humildad, de humillación, de reconocimiento de que Dios es grande y nosotros somos ¿qué? Seres pequeños. Ahora, Dios nos quiere bendecir esta noche a cada uno de nosotros. Nos quiere dar su humildad. Quiere transformar nuestras vidas a su imagen y semejanza. Y quiere prepararnos a cada uno de nosotros para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pide Jehová de nosotros? 3 cosas, iglesia. Solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de Dios. Subordinarnos al poder divino, reconocer la grandeza de Dios y nuestra ¿qué? Pequeñez. Reconocer que Dios es todopoderoso y que nosotros no tenemos ¿qué? Capacidad alguna de hacer algo bueno y menos obtener la salvación. ¿Cuántos quisieran esta noche poder tener estos frutos del Espíritu? Estas bendiciones que Dios ha prometido como fruto de su salvación en el corazón. Qué lindo, ¿no es verdad? ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, yo esta noche quiero abrir mi corazón a ti para obtener de ti la salvación y la vida eterna? ¿Cuántos quieren ponerse en pie esta noche y orar conmigo y decirle, Señor, en este tiempo que hemos venido acá, hemos venido a estudiar tu palabra, a entender que tú tienes un propósito eterno con cada uno de nosotros y cuando Cristo se manifieste en las nubes de los cielos, vamos a estar contigo por los días de la eternidad. Oramos, iglesia. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos porque esta noche, delante de tu santa presencia, hemos venido acá a estudiar tu palabra. Hemos venido a escuchar tu voz. Y, Señor, reconocemos que como mismo tú redimiste a Israel de Egipto y después lo bendijiste cuando había aquel conflicto para entrar a la tierra prometida, de la misma forma tú quieres, Señor, bendecirnos esta noche y salvarnos a cada uno de nosotros. Queremos, Señor, como fruto de ello, reconocer de que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Queremos, Señor, que tú nos cubras con tu justicia y que tus misericordias y tu amor reinen en nuestros corazones. Y que el fruto de ello sea, Señor, convertirnos en cristianos humildes, que te reconozcamos siempre por tu grandeza, Señor, y tu poder, de tal forma que tú, Señor, te glorifiques en nosotros y seamos un testimonio vivo del poder y de tu gracia. Llévanos con bien a nuestros hogares esta noche y llévanos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos en mis deseos de oración.